Les damos la bienvenida entonces a esta primera jornada. Mi nombre es Gladys Tedesco y conjuntamente con la profesora Margarita Gustoni llevaremos adelante la jornada en representación del equipo de matemática, coordinado por la profesora Adriana Díaz, que también están viendo en pantalla, y nos acompaña María Gabriela Madeo, que es coordinadora, como anticipó Cintia, del equipo de Primaria Digital. Nos parece entonces importante insistir con que este tramo consta de 3 momentos. Los próximos están programados para los días jueves 3 y 10 de marzo, y se van a organizar por grados. Por un lado primero y segundo, por otro tercero y cuarto, y en otra instancia quinto, sexto y séptimo. Adelante, Cristian, pasamos las diapos. Bien, este tramo se enmarca en Libros para Aprender. Es una política llevada adelante por el Ministerio de Educación Nacional en la que se entregarán más de 7 millones de libros a estudiantes y docentes de todo el país. Con esto se proponen fortalecer las áreas de matemática y prácticas del lenguaje, lengua, a partir de la intensificación de la enseñanza y de los aportes de primaria digital. Los libros que recibirá cada estudiante fueron elegidos por las comisiones provinciales en acuerdo con la Comisión Asesora Nacional. Desde la dirección del nivel se sostiene fuertemente la idea de que contar con un ejemplar posibilita el acceso a la cultura general y mejora las posibilidades lectoras de cada estudiante. La entrega de libros 1 a 1, en este sentido, permite un mejor aprovechamiento de los tiempos de enseñanza, ya que permite un puente entre la escuela y los hogares, y fortalece así el vínculo con la familia y la institución, propiciando un mejor aprovechamiento y acompañamiento de las trayectorias. Bueno, también son líneas de acción del programa, acompañar el trabajo institucional de los equipos de las escuelas en el territorio, y el desarrollo de tramos virtuales de formación como con el propósito de ofrecer elementos para planificar la enseñanza con los libros, ya que va a ser uno de los recursos con los que van a contar estudiantes y docentes este año. En este primer encuentro, entonces, les contamos que vamos a abordar algunas cuestiones que nos parece importante atender en el momento de incorporar los libros de matemática en particular. Nuestra presentación va a alternar momentos más expositivos por otros que van a dar lugar a cierto intercambio. Así que nos van a ver con Margarita en el chat, donde los invitamos a participar. Sí, hay que aclarar que somos muchos y bueno, no nos va a posibilitar discutir como uno quisiera, pero sí nos interesa tener ese feedback. Bien, como punto de partida les proponemos volver sobre ciertos aspectos del área, que seguramente no son nuevos, pero sí centrales para pensar el tema que nos convoca. Desde lo específico del área, consideramos que cómo se hace matemática en la escuela define al mismo tiempo qué matemática se hace, para qué y para quiénes se la enseña. Esto significa que el tipo de trabajo que se hace en la escuela incide fuertemente en la relación que cada persona establece con la matemática, lo que incluye el hecho de poder sentirse capaz o no de aprenderla. Muchas veces se concibe la matemática como algo que tiene que ser descubierto, como que los objetos matemáticos existen en alguna parte y el papel del estudiante es descubrirlos. En otras ocasiones se piensa que la matemática implica el dominio de una técnica, ¿no? Entonces, la actividad del aula termina reduciéndose a qué definición hay que usar, qué regla hay que aplicar, qué cálculo hay que también usar, después de las explicaciones del maestro. Es decir, por ahí se aprende qué hacer, pero no para qué ni en qué circunstancia. En contraposición a estas concepciones, desde los lineamientos curriculares nacionales, se sostiene que la matemática tiene que ser producida, inventada en cada aula y en comunidad. No es algo que se hace en forma individual, sino en forma colectiva. Y a esto llamamos aprender matemática haciendo matemática. Desde esta perspectiva se prioriza un tipo de trabajo matemático particular, que promueve la apropiación a una cultura científica,
Es decir, que se espera acercar a los chicos a un conjunto de conocimientos y prácticas que son análogas a la forma en la que se construye ese saber, ¿sí? Esto significa entonces poder enfrentarse a problemas, tal como hacen los matemáticos, probar soluciones, volver a probar otro modo, elaborar conjeturas, argumentar. Es decir, todas prácticas, estos son ejemplos de prácticas que se pretende desplegar en las aulas desde el inicio de la escolaridad. Pero bueno, claro que el aprendizaje concebido como un proceso de construcción del saber conlleva transformaciones en el trabajo que se espera tanto de los estudiantes, pero sobre todo aquel que se espera del docente, ¿sí? Y sobre esto vamos a conversar en este encuentro, en relación a la planificación, el uso de los libros escolares. Así que bueno, acá arranca el primer momento interactivo, porque para entrar en tema, los vamos a invitar a tomarse un minutito para pensar en esta pregunta, y anotar en el chat una palabra, una idea, que permita responderla. ¿Qué entendemos por planificar? Porque si bien estamos todos familiarizados con la planificación, la idea hoy es poder avanzar en un marco compartido sobre los usos y sentidos de la planificación en la escuela. Así que ya están invitados a ver qué es la primera palabra que asocian con planificar. Mientras aprovecho y veo las presentaciones, muchas gracias por contar de dónde vienen. Prever, pensar la clase, organizar la práctica, anticipar, programar, es una hoja de ruta. Ay, gracias por esas participaciones, porque da pie, da un punto de partida para empezar esta conversación. Bien, cuando se habla de hoja de ruta, de anticipaciones, lo que aparece es esta idea de una representación anticipada de un posible recorrido, ¿no? Digamos, sabemos que hay situaciones que no es posible anticipar, pero justamente la planificación posibilita una plataforma segura, un punto de partida a partir del cual hacer algunos ajustes. Organizar, sistematizar, sigue apareciendo en el chat, visualizar, claro, es esto de poder ver en forma anticipada, poder imaginar. Muchas veces sabemos que la planificación, nadie lo dice, pero a veces se lo asocia con una formalidad, ¿no? Digamos, hay una larga tradición de considerarla como una instancia burocrática, administrativa, como unos papeles a llenar que tienen que controlar los directivos. La verdad es que las planificaciones sabemos que cumplen un rol muy importante en el sistema educativo y que hay una función de control, ¿no? Pero esperamos que, porque se presentan por vía jerárquica, pero esperamos que también sean un instrumento al servicio del docente y que el control sea el de uno mismo sobre su propio trabajo. Bien, en función de esto, queremos compartir algunas consideraciones que nos resulta un buen punto de partida para empezar a hablar sobre la planificación anual. Así que pasamos a la siguiente diapo. Nos vamos a detener un momentito justamente en este aspecto de la planificación, ¿no? Donde se organizan los tiempos del año, se decide cuánto tiempo se dedicará a cada contenido, qué se va a priorizar, entre muchas otras decisiones. Pasamos entonces. La diapo siguiente, por favor. Bien. Pensamos en algunas cuestiones para poder compartir. En principio podemos afirmar que la planificación anual tiene dos facetas. Por un lado es un trabajo de elaboración y consulta individual del maestro, pero esto no significa que constituya un acto estrictamente privado, porque es necesario tomar decisiones que involucran a más de un grado. No es solamente nuestro grado, sino que tenemos que pensar en el grado que está antes, en el grado que está después y sobre la trayectoria de estos estudiantes que forman parte del proceso de trabajo. Y esto requiere un intercambio con otros maestros como parte importante del proceso. Es decir, la faceta institucional no está dada únicamente en términos del seguimiento del equipo de conducción, ¿no? Que resulta fundamental para poder garantizar
la secuenciación de contenidos y su tratamiento progresivo, por ejemplo, a lo largo de un ciclo, o favorecer puentes entre, por ejemplo, primer ciclo, segundo ciclo, y ni que hablar entre niveles. Sino que la elaboración de la planificación exige un trabajo colectivo del equipo de maestros, ¿sí? Porque implica una toma de decisiones que afecta en múltiples sentidos lo que sucede en las aulas. ¿Qué tipo? Bueno, en principio, bueno, ya sabemos que la planificación anual está muy asociada con el trabajo, con el esfuerzo que uno hace a principio de año, ¿no? A inicios de año, y después la idea es poder volver una y otra vez sobre ese plan, sobre ese recorrido, para hacer modificaciones, reelaboraciones y hasta diversificaciones de la propuesta. Ahora bien, cuando hablamos de toma de decisiones, ¿a qué nos referimos? ¿No? Y bueno, lo cierto es que cuando uno se encuentra al momento de planificar, generalmente ya con el año iniciado, con cierto conocimiento muy acotado del grupo de niños con el que trabaja, nos enfrentamos como a varios desafíos. Por un lado, decidir un conjunto de contenidos que se va a trabajar, considerando los que definen ese grado y ese ciclo, y distinguiendo inclusive aquellos que resultan más difíciles, porque sabemos que va a haber que prever mucho más tiempo para su tratamiento. Pero también es necesario manejar la relación entre los problemas que se les plantean o se les van a plantear a los estudiantes, los recursos con los que ya cuentan para resolver esos problemas y los recursos de los que queremos que se apropien, ¿sí? Por eso es muy importante que los maestros que tuvieron estos grados, que hayan tenido estos grados, puedan hablar con los maestros que los tienen por primera vez, para favorecer esa transición y esa toma de decisiones. Bueno, otro asunto sobre el que hay que decidir tiene que ver con cómo organizar los contenidos, ¿no? Por ejemplo, si se va a enseñar en paralelo geometría aritmética, o si se va a alternar entre ambos, ¿no? Y no van a estar en paralelo. Y además considerar las vinculaciones que se pueden entre los contenidos, digamos, que las cosas no estén separadas porque hay relaciones, digamos, que les dan sentido. Por ejemplo, entre los problemas y los cálculos, ¿sí? Entre los cálculos y el sistema de numeración, solo por citar ejemplos. Y también se decide por dónde empezar, o mejor dicho, por dónde vale la pena hacerlo. En cuanto a insumos, sabemos que el diseño curricular es la base de esta toma de decisiones, porque establece los contenidos que se enseñan en cada grado y en cada ciclo. Pero nunca puede equivaler o reemplazar la planificación del docente, justamente porque la planificación tiene otro sostén, que es la información sobre lo que los estudiantes hicieron antes, ¿sí? Sobre lo que el maestro del año anterior puede informar. Y cuando hablamos de informar es en un sentido bien concreto, porque no basta con decir en cuarto vieron multiplicación y división, por ejemplo, no es muy útil, porque el abordaje de estas operaciones es tan amplio en situaciones que abarca de situaciones como muy sencillas a otras más complejas, que no da información. O sea, el nombre del contenido no aclara, no es útil, no da información sobre lo que los estudiantes hicieron, ¿sí? Por eso en esta toma de información hay que incluir qué tipos de problemas resolvieron, qué procedimientos usaron, qué cosas hay que retomar porque no se pudieron concretar, porque se decidió no hacerlo, ¿sí? Y hoy más que nunca, en las circunstancias que estamos viviendo, la planificación tiene que estar pensada en función de la diversidad de conocimientos del grupo, que probablemente esté más pronunciada, ¿no? O sabemos que va a estar más pronunciada que en años anteriores. Bueno, por último, la planificación también requiere contemplar los recursos disponibles, ¿no? Y como sucede con cualquier otro recurso, incorporar un libro supone inicialmente conocerlo, entender la lógica que tiene, y a partir de eso intervenirlo, para ponerlo al servicio de las decisiones que uno haya tomado. Y un primer paso para poner en relación la planificación anual con los libros escolares puede ser analizando sus índices. Así que a continuación les vamos a presentar dos índices. Vamos a verlo. Otra vez una situación para que nos ayuden con el chat.
Ah, no, acá es cuando Marie Teníamos nos va a sí, contar. ahora Acá lo cuento vamos a yo. invitar a Marie, ¿sí? Para que comparta algunas consideraciones sobre la planificación anual en clave con los contenidos de primaria digital. Te doy la palabra, Marie, Per- gracias. Perdón, en realidad, digamos, cometimos un error y pedimos disculpas. Además de Marie, que es la coordinadora de primaria digital, contamos con la presencia de Cristian, que además nos está ayudando a pasar el PowerPoint que todos estamos viendo, así que le vamos a dar la palabra a Cristian para que nos ayude a mirar un poco aquellas cuestiones que tienen que ver con la planificación y primaria digital. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me presento, soy Cristian Coche Mercado, del equipo de Primaria Digital. Y como se comentó anteriormente, la idea es que Primaria Digital esté de manera transversal en todo lo que estamos de información, en matemática, y tenemos algunas pautas sobre las cuales queremos aportar a la discusión y bueno, ahora justo estamos hablando de planificación, así que queremos tirar algunas ideas que nos parecen relevantes al momento de pensar cómo incluir contenidos digitales dentro de nuestra planificación. Entonces hay varios puntos acá que me parecen importantes. Una es, sabemos que tiene que haber una interrelación entre el libro, que es uno de los ejes de estas formaciones, y queremos aprovechar los libros, en este caso, para trabajar con las planificaciones, de manera interrelacionada con lo que hacemos en el aula, con lo que se registra en el cuaderno, pero también nos interesa incorporar herramientas digitales para, por ejemplo, poder registrar información en la computadora con una planilla de cálculo, por ejemplo, armar gráficos, armar tablas, usar un editor de texto, pero no solamente como una versión digital de lo que haríamos en papel, sino como una herramienta en sí que agrega nuevas dimensiones, por ejemplo, el registro de videos, la edición de imágenes, sonidos y un montón de cosas más que no se pueden tener en el cuaderno. Entonces nosotros creemos que eso tiene que ir y volver, ya lo hablamos, recién hablaban las compañeras de un ida y vuelta con un diálogo con los libros. Nosotros también creemos que es muy importante hacer un diálogo con lo digital, con la tecnología. Entonces, en particular, una de las cosas de las líneas en las cuales nosotros creemos que se puede trabajar, no solo en matemáticas, sino también en otras áreas, pero acá estamos focalizando en matemática, es trabajar en usar herramientas digitales para, como algo que va paralelo a los procesos de aprendizaje. O sea, puede servir para documentar los procesos que estamos siguiendo, documentar lo que aprendimos, cómo lo aprendimos, qué errores se cometieron. Se puede usar editores de texto sin necesidad de tener una conexión a internet, pero también se pueden utilizar otras herramientas del estilo de Padlet, no sé si la conocen, pero hay otras herramientas más donde uno puede, a través de uno puede tener una especie de muro donde puede agregar contenidos, estén dispuestos de manera temporal, de manera cronológica. Entonces ahí puede agregar información de qué fue lo que vieron, la foto del pizarrón, un audio de alguno de nuestros alumnos o alumnas donde cuenten qué fue lo que hicieron, un video, y todo lo que se quiere hacer puede quedar registrado así, de esa manera, con una herramienta, en este caso que requiere Internet, pero no es indispensable el uso de Internet. Uno de los ejes de esto, que después lo vamos a trabajar en los dos encuentros subsiguientes, es aprovechar lo digital como memoria de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, podemos trabajar en herramientas digitales como bitácora de lo que estamos aprendiendo a lo largo de un bimestre, por ejemplo, de un tema, para ver qué procedimientos aprendieron, después para poder revisitarlos más adelante cuando se agreguen nuevos procedimientos o cuando se trata de discutir sobre errores previos. Entonces ahí la herramienta digital es clave, primero y principal, porque no se deteriora, a diferencia de lo que puede ser un póster que se puede colocar en el aula. La herramienta digital no se deteriora, se puede copiar, no requiere internet, aunque obviamente con las herramientas que se conectan a través de internet tiene mucha más potencia todavía, porque uno puede buscar información, puede conectarse con gente de otros lugares o otras escuelas de la misma jurisdicción. Y relacionado con esto está otro de los ejes que son importantes para nosotros, que son las redes de comunicación. No solo internet, porque sabemos que en muchas escuelas hace algún tiempo se crearon, en algunos casos que se podía, se conectó a la escuela completa a Internet, pero también se crearon redes internas en las cuales las computadoras que tenga la escuela están conectadas entre sí.
Entonces uno puede trabajar desde ya de una manera mucho más potente si dispone de una conexión a Internet, ¿sí? Para poder, como decíamos antes, buscar información en Internet, agregar recursos multimedia que estén disponibles en otros lugares y establecer discusiones con diferentes alumnos y alumnas que están resolviendo problemas, pero también se puede trabajar en el ámbito propio de la escuela o del grupo en el que uno está usando redes internas de computadoras. Entonces esto nos parece clave porque aporta a la discusión y a la colaboración al momento de resolver problemas. Después vamos a ver ejemplos concretos en los dos encuentros siguientes, pero nos parece importante también aprovechar las redes de comunicación, no solo Internet, sino también las redes que podemos hacer cerradas dentro de las escuelas. Y por último, pero no menos importante, sino que nos parece importantísimo, es que ustedes ya lo saben, pero en los libros hay actividades que se proponen desde lo digital, por ejemplo, buscar información en Internet, también crearse una cuenta en algún sitio, no sé, para buscar información o para entrar a alguna herramienta determinada en Internet o para bajar algo. Entonces podemos aprovechar que como algunas de estas actividades ya proponen salir a Internet y usar herramientas digitales, aprovechar cada momento que tenemos en los cuales salimos del libro físico, del cuaderno y nos metemos en lo digital para hablar sobre ciudadanía digital responsable, ¿sí? Más allá de que quizá en el primer ciclo no se focalice tanto en eso, pero es muy importante que se vayan formando a lo largo de todos los años de la primaria para ver cómo hacer buen uso de las herramientas que están disponibles en el mundo digital y en particular lo relacionado a privacidad en la web. Ustedes ya lo saben, que hay mucha información que se publica en Internet, información que es pública, que es de acceso público, pero es privada a veces de los estudiantes y nuestros estudiantes. Entonces es muy importante que aprovechando estos vínculos que hacemos con la tecnología y el hecho de salir del aula usando la tecnología, lo aprovechemos para poder discutir, bueno, cuáles son los cuidados que hay que tener en Internet, em, qué cosas uno tiene que hacer en lo virtual, digo, comportarse de una manera también como lo haría en lo presencial, y hay un montón de discusiones más que se pueden disparar también al momento de planificar. Uno ya lo incluye como una posible salida para discutir con los y las estudiantes. Después vamos a trabajar en los dos encuentros subsiguientes, pero estos son algunos puntos de lo que creemos que puede ser líneas para tener en cuenta al momento de planificar anualmente o en otro periodo de las clases. Gracias, Cristian. Acá estoy, antes de pasar a la diapo que sigue, ocultala porque voy a contar unas cosas que están pasando en el chat. Anda para atrás un poquito. Una de las cosas que dicen, así que ni que hablar en la próxima diapositiva, es que cuesta leer. Igual no se preocupen, no van a tener que leer mucho de lo que está ahí. Pero sí quiero actualizar que muchos colegas se están refiriendo a que, bueno, que los problemas técnicos que sabemos, no desconocemos que ocurren en las escuelas, que conexiones que no funcionan, o internet que no hay, máquinas que no están disponibles. Bueno, sabemos que esto es todo un asunto que no nos pasa de costado y ojalá estamos trabajando fuertemente, conjuntamente con las jurisdicciones, para bueno, poder contar obviamente con esos recursos. No nos pasa de costado. Por otro lado, también comentaban que tuvieron dificultades, sí al inicio, para escuchar con claridad la presentación de Cristian, y que tal vez el PPT en algunos lugares se ve borroso, o sea, hay como distintas, no sé, algunos te escuchan bien, otros no tanto, bueno, vamos a ir ajustando, yo estoy segura que se va así como pudimos adecuar el sonido, va a mejorar la presentación. Pero bueno. Perdón, Gladys, igual sí. les quiero contar a todos, digamos, recordarles a todos que ellos para participar tuvieron que inscribirse, digamos, en este tramo, en el Infod, y que en función de esa inscripción ellos cuentan con un aula en el cual se va a subir el PPT
Y tal cual, digamos, y lo van a tener a su disposición junto con otros recursos que tienen que ver justamente con recursos que están habilitados para que puedan, digamos, aquel que le interese seguir avanzando en la propuesta que estamos presentando. Así que no se preocupen por el tema del PPT, que eso lo van a tener en sus aulas. Así que eso es algo, aunque sea, eso está resuelto. Bueno, muchas gracias, profesora Adri, porque esa es la tercera pregunta que aparecía, o la tercera mención. Muy bien, entonces, ahora sí, ya contamos con, digamos, con algunas ideas compartidas acerca de la planificación anual y cómo los recursos digitales pueden acompañar y potenciar esta tarea. Lo que están viendo en pantalla en este momento, más o menos los deben estar viendo, no con tanta claridad, son 2 índices, ¿sí? Que corresponden a 2 libros de 4º grado. Estamos convencidos de que un primer paso para poner en relación la planificación con los libros es hacer un análisis de los índices. Los que ustedes están viendo son, el primero, el de la izquierda, corresponde al libro Matetubers, de 4º, como les dije, de Arte Gráfico Editorial Argentina. Y el que está a la derecha es el índice del libro de 4º grado, Estrada a Dúo. No están completos estos índices, son solamente un fragmento, por una cuestión de espacio, y a título de ejemplo. Digamos, elegimos esto como podríamos haber elegido cualquiera de los libros, que son muchísimos. Solo de matemática hay 125 títulos. Aún así los invitamos, aunque no se vea claramente, los invitamos a que intenten comparar estos índices, ¿sí? Amplíen la pantalla todo lo que puedan, para identificar en qué se diferencian. Tómense un minutito, pasamos nuevamente por el chat, y traten de identificar algunas diferencias. Seguramente van a ser más de orden gráfica, entendemos que no van a poder leerlo. Bien, ahí Marcelo nos recuerda cuáles son las editoriales de los libros. ¿Qué diferencias se encuentran entre estos 2 índices? Ay, mira, Edgardo ya venía haciendo esta tarea, ya tiene experiencia en esto de analizar índices. Están llegando los libros, están llegando. Bien, hablan de una organización, los modos de nombrar, dice Marcelo, y Melissa dice organización espacial diferente. Bien. Y acá Rocío aporta, dice, está dividido en unidades. Bien, no sé, los 2, 1, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hablan de la disposición, la organización ¿de qué? Le preguntaría a Laura para ampliar eso que está diciendo, que está afirmando. Uno de los libros, ahí se me fue, dice Clara Barrio Nuevo, uno de los libros pone títulos en los capítulos que son contenidos o ejes, y el otro no. Estrada parece más innovador en la presentación del tema. Yo, me cuesta mucho leerlo porque está re chiquito, pero no sé por qué, si puede ampliar la idea. Ay, ya se me fue. Paola, si Paola puede ampliar. Bueno, Laila habla de los bloques, los títulos resaltados. Uno está por tema, y hay unidades y capítulos. Luciana trae que uno está por temas. Y Fernanda, la manera de plantear los contenidos. Y Olga agrega la forma de cómo está organizado. Bueno, la verdad pudieron leer un montón. No esperaba tanto con esa pantalla tan chiquita, tan ajustada. Tal como ustedes plantean, la diferencia más notoria entre los índices, a pesar de uno... ¡Ay, gracias, Cristian! Estás agrandando para que se lea un poco mejor. La diferencia más notoria tiene que ver con la forma diferente en la que están organizados los contenidos. Tal como decían los compañeros, el primer índice, Matetubers, el que está a la izquierda, los contenidos se distribuyen por unidades, focalizadas en un eje por vez. Y alguien hizo referencia a los títulos. Números y numeración, operaciones, bueno, no alcanzo a leer bien, ¿no? Pero es como que cada unidad refiere a un eje, ¿sí?
Y podemos prever que en cada unidad, obviamente tendremos que hojear el libro, pero en cada unidad se aborda una colección de situaciones en torno a un mismo concepto, abarcando distintos aspectos y alcances de ese concepto, ¿no? Tendríamos que leer con más detalle qué dice ahí. En el otro índice, los contenidos no están por unidad, están lo que llamamos por etapas. Nosotros decimos por etapas, ¿no? Aunque dice por capítulos, pero generalmente como que en una etapa uno aborda 1 o 2 capítulos del libro, ¿no? O uno se plantea por lo menos hacerlo. Ahora bien, los distintos ejes se abordan en paralelo, y lo que está como en amarillito, en naranja, nos muestran los ejes que toman cada capítulo. En el capítulo 1, que además tiene un título de fantasía que nos da alguna pista acerca de, digamos, o sea, toma el título seguramente de un contexto de problemas que van a aparecer, hablan de numeración, o sea, hay ciertos problemas vinculados con la numeración, otros de operaciones, y si Cristian sube un cachito más la imagen, abajo vamos a ver hoy lo que sigue de costado. Lo que sigue es geometría. Es decir, que en un mismo capítulo, ay, gracias, Cristian, esto ni que lo hubiéramos ensayado, no sale tan bien. En una misma etapa, entonces, se abordan los distintos ejes en paralelo, ¿sí? Es decir, se propone el trabajo con las operaciones, la numeración y la geometría en todas las etapas. Más adelante, una etapa que no aparece en este índice, se reemplaza, se aborda la medida en lugar de geometría. Es decir, que en todas las etapas tienen numeración, operaciones, geometría o medida. Distinto el anterior, que era una unidad donde estaban las figuras geométricas, otra unidad donde estaban las operaciones. Bueno, es importante aclarar que el trabajo en paralelo es un poquito más sencillo de organizar en los grados inferiores, ¿no? Y es un poco más difícil en los grados superiores porque exigen mayor compromiso conceptual, es más difícil como hacer este salto. Pero bueno, esta organización permite trabajar los distintos ejes en todas las etapas. Las decisiones que tomemos en realidad también tendrían que ver en función de la planificación, ¿no? En función de la planificación que decidimos, bueno, ¿no? Digamos, podremos decidir cómo vamos a enfrentar la tarea. Entonces, ¿qué mirar en los libros de matemática? En función de esto, digamos, de este primer encuentro con los índices. Avanzamos un poco más, Cristian. Que sí, ahí está. ¿Qué mirar en los libros de matemática? En principio, reconocer la distribución de los contenidos, y algo que no pudimos hacer aquí, pero digamos que tampoco era el objetivo, que es ver el orden en que aparecen, ¿sí? Identificar los contenidos que resultan prioritarios para el grado, o el año, pero también localizar asuntos irrenunciables a abordar en función de los acuerdos institucionales. Más allá de los contenidos que son prioritarios de cada grado, hay asuntos que requieren una mirada en particular, que son aquellos que se acuerdan a nivel institucional en función de las trayectorias de los estudiantes. Y por supuesto también reconocer relaciones entre los diferentes contenidos y ver cómo estos se enlazan, entrar en diálogo entonces con nuestra planificación. En síntesis, cuando nos encontramos por primera vez con un libro escolar, es importante como sobrepasar la primera impresión que tenemos, que nos da por el diseño, la diagramación, los dibujos, ¿no? Esto es como el primer encuentro que tenemos con un libro, a ver si tiene fichas de resolución individual, si tiene juegos. Lo cierto es que hay que avanzar en las lecturas de las páginas, ¿no? Conocer el recorrido que nos propone, cómo arranca, cómo sigue, hacia dónde pretende llegar. No quiero entrar en polémicas, lo ideal es leer el libro completo, ¿no? Uno no elegiría una novela, por ejemplo, para trabajar con los alumnos y solo leería un capítulo y con eso, no, sí, me quedo con esta novela. Un libro de matemática también digamos, exige que lo leamos en forma completa. Pero vimos que analizar la información del índice, como contaba en el chat un compañero que hacía frecuentemente, nos puede ayudar a entender la lógica con la que fue pensado y darnos algunas pistas para ponerlo al servicio de las decisiones que tomamos en la planificación. Hasta aquí lo referido a la planificación anual. Ahora sí, le voy a dar la palabra a la profe Marga para que continúe con la exposición. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Retomando lo que compartieron hasta ahora,
estábamos como deteniéndonos en una mirada un poco más global del libro, la forma en que están organizados los contenidos, posibles decisiones que pueden haber tomado los autores, las editoriales en relación a cada una de las series, pero para ponerlo en diálogo con las decisiones que tomamos los docentes al momento de organizar el recorrido de trabajo con un grupo a lo largo del año, ¿sí? Esa sería como una escala para pensar la planificación, ¿no? Y tal vez, retomando lo que compartía Gladys, también pensar que ustedes en el chat hacían referencia a que planificar también es jerarquizar, y entonces por ahí esa mirada más global nos lleva a también tal vez repensar si el orden en que trabajamos con el libro a lo largo del año va a ser exactamente el que está previsto en ese índice, o si en función del recorrido del grupo tomamos decisiones de iniciar el recorrido, por ejemplo, por un contenido que no se haya podido abordar tan en profundidad del año anterior, o poder reconocer, como decía Gladys también, ciertas relaciones que hay entre contenidos. Voy a poner algún ejemplo. A veces vemos que en los libros que tienen organizado el recorrido por unidades didácticas, a veces encontramos en el segundo ciclo un capítulo que hace referencia a operaciones con números naturales, otro que hace referencia a números racionales, otro proporcionalidad, otro medida, pero en realidad sabemos que son contenidos que están conectados, y encontrar esas relaciones entre contenidos también ayuda a poder tomar decisiones un poquito, a veces en el mismo sentido, pero que también pueden ir en un sentido diferente del que propone el libro escolar, ¿sí? Ahora para avanzar un poquito más con la presentación del día de hoy, queríamos compartir, como anticipó Gladys, algunas cuestiones como para mirar las decisiones sobre el libro escolar en relación a la planificación de, como también decían ustedes, cierto recorrido de actividades, ¿no? Planificar es organizar recorridos, seleccionar actividades, y nos vamos a parar un poquitito en ese nivel de la planificación. Y por ahí, Gladys mencionó recién algunas cuestiones que inicialmente miramos en un libro que tiene que ver más con la gráfica, los espacios, el tipo de propuestas que aparecen, algo de eso también comentaban en el chat, si aparecen juegos, ¿no? Si va a ser atractivo o no para los alumnos. Ese sería como todo un conjunto de cuestiones a considerar, y nosotros queríamos centrarnos un poquito o invitarlos a mirar algunos otros aspectos que tal vez son más específicos de cuestiones matemáticas que se ponen en juego en las actividades o en un recorrido de actividades, ¿sí? Para entrar en este tema, por ahí anticipamos que algunas de las cuestiones que les vamos a proponer mirar tiene que ver con detenernos a observar qué pasa con los significados de un concepto que se ponen en juego en algunas propuestas de los libros, en qué contexto se presentan esos conceptos, qué uso se hace de una noción, si se la usa sin definir, explicitarla, o si se hace un uso explícito, qué formas de representación aparecen. A veces notamos que a los alumnos y alumnas les cuesta interpretar ciertas formas de representación que aparecen en los libros, y son cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Y un último aspecto que para nosotros es clave y tiene que ver con el hacer matemática que anticipaba Gladys al inicio, que son diferentes prácticas matemáticas que consideramos sostener en las aulas, ¿sí? De cada uno de estos aspectos que recién solo mencionamos, vamos a ir tomando ejemplos en los libros y pensando también para qué nos serviría mirar eso en un libro. ¿Avanzamos un poquito más? Bueno, cuando hablamos de significados, ¿en qué estamos pensando cuando consideramos que puede ser relevante mirar los significados de una noción que se ponen en juego, por ejemplo, en una página de un libro que presenta diferentes problemas, ¿sí? Acá tomamos como ejemplo un libro de segundo grado, Talentosos 2, que tiene 4 problemas que, si los leemos, ahora los vamos a compartir un poquito, son todos problemas
de resta, podríamos decir, pero cuando miramos un poco más detenidamente en qué consisten los problemas, encontramos que en el primer ejemplo, lo leo muy rapidito para que nos pongamos un poco más en tema, dice, hoy trajeron al criadero el pedido de 30 bolsas de alimento, si luego de acomodarlas hay 40 bolsas en total, ¿cuántas bolsas había antes de que llegue el pedido? ¿Sí? En realidad es un problema que está hablando de que llegaron nuevas bolsas, ahora hay más bolsas después de que llegaron, y la pregunta es ¿cuántas había antes de que llegara el pedido? ¿Sí? En realidad no es un problema tan sencillo, ¿no? Porque ir para atrás y pensar lo que había antes, pensando en la perspectiva de un alumno o alumna del primer ciclo, puede ser, digamos, una tarea un poco más compleja, ¿sí? Entonces, para saber lo que había al principio, en realidad una de las posibilidades es restar. Sin embargo, algo que tenemos que preguntarnos es si seleccionamos esta página del libro para proponer a alumnos del primer ciclo a modo de ejemplo. ¿Qué problemas, qué otros problemas correspondientes a significados más sencillos, en este caso de la resta, tendrían o esperaríamos que los chicos hayan podido transitar? Por ejemplo, problemas donde aparezca la idea de agregar, quitar, avanzar, retroceder, como algunas ideas más accesibles inicialmente asociadas a la suma y a la resta, porque si no tuvieron oportunidad de transitar ese recorrido previo, va a ser complejo probablemente abordar un problema con estas características. En la misma página del libro, si nos detenemos a mirar los otros problemas que se incluyen, aparecen problemas de otras características. Por ejemplo, el problema 2 dice, un veterinario atendió 60 animales, entre gatos y perros, si 30 eran gatos, ¿cuántos fueron perros? ¿Sí? Los tres problemas que siguen, como en el ejemplo que leí recién, en realidad aparece un total, 60 animales, compuesto por 30 perros y otra cantidad que no conocemos que corresponde a los gatos, ¿sí? En realidad, ese problema, que nosotros como adultos también pensamos como un problema de resta, implica otro significado de la resta diferente al que mencionamos hasta ahora. Y los tres problemas, 2, 3 y 4, remiten a esa idea de restar vinculada con si conozco una parte y conozco el total, para averiguar la otra parte, una de las posibilidades es restar. ¿Qué queremos decir con esto? Que si pensamos, volviendo a la planificación, en un recorrido sostenido en el tiempo, que tenga en cuenta la trayectoria del grupo, los conocimientos disponibles, posiblemente sobre ciertas decisiones que se tomaron al organizar una página del libro, vamos a tomar obviamente decisiones como docentes en relación a, en este caso, qué tenemos que asegurar como recorrido previo, en cuáles de estos problemas nos vamos a detener, si en una misma clase vamos a proponer el problema 1 y los otros 3 problemas que corresponden a significados diferentes, o si nos vamos a detener más en uno y en otra clase o más adelante profundizar en otros, ¿sí? Entonces, también es posible que tengamos que complementar con más problemas del mismo tipo si los que aparecen en el libro no son suficientes para ese grupo. Entonces, mirar los significados, en este caso ejemplificamos con la resta, de una noción, nos ayuda a tomar decisiones acerca de qué otras actividades proponer para complementar, qué tenemos que asegurar como recorrido previo, en qué nos vamos a detener un tiempito más porque consideramos que el grupo lo necesita, ¿sí? Avanzando y siguiendo con esta cuestión de los significados, tomamos otro ejemplo que por ahí lo podemos pensar más para el segundo ciclo, aunque es un contenido que también se trabaja en los primeros grados, que tiene que ver con problemas de multiplicación. Esto está tomado de un libro de cuarto grado, y si miramos son 2 páginas distintas que aparecen en 2 partes, en 2 etapas distintas de ese libro,
que es hacer matemática 4 de Estrada, y hay como un primer recorrido que propone en relación a problemas de los típicos problemas de multiplicación, problemas donde hay algo que se repite, que habilita pensar en una suma reiterada, que en realidad son problemas de series proporcionales. Y acá propone una serie de tareas vinculada con ese tipo de problemas correspondiente a ese significado de la multiplicación, ¿sí? Y aparece de la mano de esos problemas, como forma de representación, la tabla, por ejemplo. Sabemos que manejar tablas no es algo tan sencillo para los alumnos y alumnas, y que también requeriría, cuando uno planifica un recorrido por este tipo de problemas, centrar un poquitito también la tarea y las intervenciones en relación a cómo se organiza una tabla, cómo se interpreta y para qué se usa. Si pasamos a la otra página, que aparece en paralelo a esta, un poco más adelante el mismo libro propone un recorrido por otro de los significados de la multiplicación, que son los problemas donde los elementos aparecen dispuestos en filas y columnas, ¿sí? Que llamamos problemas de organizaciones rectangulares, ¿sí? Para nosotros pueden parecer casi lo mismo, sabemos que desde el punto de vista de los chicos y las chicas no son exactamente iguales, y justamente cuando pensamos el recorrido en la planificación, tenemos también que considerar cuánto tiempo vamos a destinar, por ejemplo, a este nuevo tipo de problemas de multiplicación, para que de a poco vayan reconociendo que multiplicar no solo sirve cuando hay una cantidad que se repite, donde hay algo que se mantiene constante, sino también cuando los elementos aparecen con una organización rectangular, ¿sí? Si volvemos a mirarla así en la diapositiva de manera general, ahí estamos. En este caso, en este libro, la decisión fue focalizar el recorrido en un tipo de problemas y más adelante en otro tipo de problemas, ¿sí? No todos los libros están organizados exactamente de la misma forma en ese sentido, y tal vez encontramos en una doble página que bajo el título Problemas de multiplicación aparece como una variedad de problemas relacionados con distintos significados de esta operación. Y ahí tendremos que tomar decisiones acerca de si los proponemos todos en una misma clase, si dosificamos un poco más y nos centramos en algunos problemas en una clase y en otros más adelante, y cómo los ayudamos a tender puentes entre ir como enriqueciendo esta idea de para qué sirve multiplicar, ¿no? Multiplicar sirve para resolver problemas donde hay algo que se repite, pero también sirve para resolver problemas de filas y columnas, y tal vez más adelante, en otro momento, el libro proponga trabajar con problemas que implican combinar elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos como docentes ¿no? en la cabeza la importancia de esa diversidad de significados, en este caso de las operaciones, también vamos a poder mirar las páginas del libro atendiendo a esos significados y tomando decisiones sobre los recorridos que vamos proponiendo, que pueden coincidir o pueden ser, digamos, un poquito diferentes en relación a lo que inicialmente encontramos en este recurso. Avanzando un poquito más. Otra cuestión que proponíamos para mirar en las páginas de los libros tiene que ver con los significados, con los contextos, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contexto? Bueno, digamos, en qué, me sale de contexto nuevamente, se presentan las actividades, si hace referencia a situaciones de la vida cotidiana, si se propone en el contexto de un juego, si el contexto no apela a la vida cotidiana ni a un juego, sino que directamente se propone algo más desde el punto de vista matemático, directamente, ¿sí? Podríamos decir que en ese caso la propuesta está planteada desde un contexto matemático o intramatemático. Vamos a tomar algunos ejemplos. En este caso, estamos compartiendo
una página de un libro de tercer grado que propone jugar a un juego de emboque, embocar tapitas. Lo elegimos porque es una propuesta de juego que en realidad se podría proponer yo diría que en casi todos los grados de la escuela primaria, con distinto nivel de complejidad, ¿sí? Y, bueno, muchas veces en los libros obviamente aparecen juegos, ¿no? En este caso es este. Y lo que nos pareció interesante compartir es cómo acá se presenta el juego, se invita a los alumnos y alumnas a jugar, se propone después jugadas simuladas e inclusive discusiones que se pueden haber planteado en el contexto del juego, y recién al final, si miramos muy chiquitito, este es un juego que apunta a reflexionar sobre el valor posicional, recién al final de todo dice ¿cuánto vale el 3 en el 3562? ¿Sí? Ya ahí ya no está remitiendo al juego, ya no está haciendo referencia a lo que pasó cuando embocaban tapitas, sino que directamente hace una pregunta bien matemática, en un contexto intramatemático, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Que el 3 puesto en una posición cobra un valor y puesto en una posición distinta cobra otro valor, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos parece importante mirar los contextos? Porque para la construcción de sentido de un conocimiento matemático, el poder atribuir, digamos, un sentido para los chicos a esos conocimientos, se torna clave poder interactuar con ese conocimiento en contextos que para los chicos inicialmente sean familiares y sean accesibles para poder empezar a pensar para qué sirve ese conocimiento. Pero también, como vemos acá en este ejemplo, es importante avanzar en un recorrido de actividades en ciertas instancias donde ya no se apela a ese contexto inicial y se plantea directamente una reflexión matemática, de manera que los alumnos y alumnas reconozcan ese conocimiento que se fue construyendo de la mano del juego. Una aclaración más, ya que estamos, tiene que ver con, por ahí, no pasar tan rápido a las páginas del libro que proponen jugar, ¿no? A veces tenemos poco tiempo, sabemos que jugar por ahí desorganiza un poco más el aula, pero en realidad también preguntarnos cuánto tiempo, cuántas oportunidades necesitan los alumnos y alumnas jugar a un mismo juego para poder apropiarse de ciertas relaciones, que no alcanza con leer las consignas y hacer las actividades posteriores, porque tienen que haber tenido oportunidad de involucrarse en ese juego, de producir estrategias, de discutir a partir de esas estrategias, y eso a veces, aunque sea una página del libro, a veces sabemos que requiere más de una clase con una propuesta, en este caso de juego sostenida. ¿Avanzamos un poquito más? Otro ejemplo de esta cuestión que mencionábamos acerca de los contextos, estamos tomando un ejemplo de un libro de segundo ciclo, de quinto grado, donde si miramos el recorrido que propone esa página, comienza proponiendo un problema en un contexto extramatemático, está haciendo referencia a un fabricante que entrega remeras que hay que distribuir entre 12 locales, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuántos le tocará a cada uno? O sea, vamos a decir, un típico problema de división. O sea, empieza con un contexto de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, y después propone un intercambio en relación a las posibles estrategias para poder hacer esa división, y ya la siguiente actividad directamente plantea discutir cómo se puede resolver en la calculadora 1540 dividido 14, ¿sí? Para discutir estrategias para resolver un cálculo de división. Y ahí ya no está remitiendo a las remeras que se están distribuyendo, ni a los tornillos que se tienen que acomodar en cajas, directamente está proponiendo una discusión intramatemática, ¿sí? Y por último, en este recorrido que propone este libro, vemos que a la derecha, no sé si se llega a ver, hay como una definición de las propiedades que se pueden haber puesto en juego al momento de
producir y discutir las distintas estrategias para hacer esa división, las propiedades de la división que se pusieron en juego. A ver, como docentes, también podemos preguntarnos, mirando los contextos, ¿será suficiente para este grupo un único problema inicial que remita a un contexto vinculado con la división? ¿O tendré que proponer más problemas? ¿O tendré que volver a contextualizar alguno de los cálculos que aparecen después para que ninguno se pierda con respecto a las relaciones que están puestas en juego al momento de calcular? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque acá me aparece. ¿Se escucha? Me apareció un cartel bien, de que la conexión era inestable. Y otro aspecto a mirar, que lo vamos a mirar de la mano de este mismo ejemplo, es algo Hola, que habíamos Marga. mencionado. Marga, Sí. perdón que te interrumpa. Sí, una cosa que sigue sucediendo es la dificultad para leer, ¿no? Sí les recordamos a todos que esta presentación va a estar disponible en el aula, van a poder también volver a escucharnos, volver a ver, y bueno, sabemos que es muy difícil leer con detalle, pero por eso en el relato vamos contando el contenido de la diapositiva, así que bueno, Igual ahí no se Cristian está preocupen. ampliando. Ay, no, pobre ¿no? Cristian, no, la hacemos trabajar mucho. La próxima ponemos imágenes más chicas, Marga. Listo, perdón. Más aún. Decía que queríamos aprovechar este ejemplo, esta página de un libro de quinto grado, para poder mirar otro aspecto que podemos considerar en las actividades, que es si se hace un uso implícito o explícito de una noción, ¿no? Una cosa es que los chicos y chicas usen, sin saber cómo se llama, una propiedad, o se apoyen en ciertas relaciones al momento de decidir qué vale hacer cuando divido, y otra es que puedan reconocer más formalmente las propiedades que están puestas en juego en esa estrategia que tal vez utilizaron o discutieron previamente, ¿sí? Entonces, lo que propone en este caso el libro es, después de las discusiones acerca de qué vale hacer cuando dividimos, sistematizar, formalizar los nombres de las propiedades y aquellas que no se cumplen en el caso de la división. Avanzando un poquito más, entonces, hasta acá estuvimos mencionando como algunas cuestiones a considerar: los significados de un concepto, los contextos en el que se presentan las actividades. Otro aspecto que mencionamos un poco, pero que quisiéramos retomar un poco más, tiene que ver con las formas de representación, ¿sí? Sabemos que es más habitual en el nivel primario que los problemas aparezcan en forma de enunciado, ¿no? Que los datos aparezcan en esos enunciados de los problemas, con un lenguaje verbal generalmente, pero también en algunos momentos aparecen otras formas de representación. Nosotros tomamos como ejemplo en esta página del libro, aparece un gráfico cartesiano, aparece una tabla nuevamente, un poco más compleja, y así como en esa tabla de la página de resta que habíamos visto hace un rato, seguramente son actividades que demandan que nos detengamos con nuestros alumnos y alumnas a poner especialmente el foco en cómo se organizan, cómo se interpretan estas otras formas de representación propias de la matemática, en este caso en un libro de séptimo grado, ¿sí? Ya estamos pensando en esta propuesta en relación más al último tramo de la escolaridad, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento en el libro aparecen nuevas formas de representación? ¿Con qué intencionalidad? ¿Cuánto nos vamos a dañar a los alumnos y alumnas en esa apropiación de estas otras formas de representar en matemática? También pensamos que es una cuestión importante a tener en cuenta. Y avanzando un poquito más. Avanzando a la... Estamos cercanos al cierre. Sí. Ya están preguntando en el chat hasta qué hora es, entendemos que es hasta las 17:15, pero bueno,
igual me parece que podés hacer como un cierre de lo que sigue, o una apertura más que un cierre. Bien. Entonces, nos detuvimos un poquito a pensar qué mirar en las actividades. Hicimos referencia a los significados, los contextos, las formas de representación. Y una última cuestión a considerar, y con esto ya vamos cerrando, tiene que ver con lo que a veces llamamos como formas de interactuar con el problema, ¿sí? ¿Qué tareas matemáticas, qué prácticas matemáticas proponemos que los alumnos realicen? ¿Qué intercambios con el problema entre los alumnos y el docente se promueven a partir de las actividades del libro? Y muy brevemente, pensar que a veces en el libro hay propuestas que invitan explícitamente a pensar o a resolver de distintas formas un mismo problema, por ejemplo acá ofreciendo billetes y monedas, calculadora, ¿sí? Y a veces eso no está tal vez tan explícito en el libro, pero sabemos que son cuestiones que es importante que habilitemos como docentes al momento de proponer un enunciado que pueda aparecer en un libro. Pasando a la siguiente diapositiva. Dentro de estas prácticas matemáticas, también considerar que a veces la tarea consiste en proponer estrategias personales para resolver y discutirlas, como en el caso anterior, y otras veces analizar procedimientos propuestos por otros, discutir sobre su validez, donde la tarea no es que los alumnos y alumnas resuelvan, sino que den argumentos acerca de por qué es válido o no es válido un procedimiento, ¿sí? Y esto nuevamente, a veces está habilitado por la consigna del libro, y otras veces no, y será tarea nuestra, a partir de un enunciado del libro, proponer esas distintas formas de resolución correctas y erróneas para poner en discusión. ¿Avanzamos? Bueno, este también es un ejemplo, en este caso para primer ciclo, donde lo que se pide es justificar acerca de si ciertas relaciones multiplicativas son válidas o no. No me detengo mucho más. Pasamos a la diapositiva siguiente. ¿Sí? Y por último, como prácticas matemáticas a considerar, son esas prácticas que tienen que ver con el estudio en matemática. Hace unos días, la semana pasada, en las jornadas hubo una de las mesas que tuvimos oportunidad de compartir, donde específicamente invitamos a reflexionar acerca de qué implica estudiar matemática. Los invitamos a ver esa conferencia para seguir ampliando este aspecto. ¿Qué es estudiar en matemática? No lo vamos a responder ahora, pero sí que cuando miramos las propuestas del libro, otra cuestión a considerar es en qué momentos de ese recorrido del libro aparecen instancias de volver para atrás, mirar lo que se realizó, pensar qué tienen en común distintos problemas que fuimos resolviendo, como conclusiones o machetes, ¿no? Como conclusiones que van quedando en el libro, en los carteles, en las carpetas, se pueden retomar, volver a mirar en algunos momentos de ese recorrido, a veces como cierre de una unidad, o a veces también en momentos que como docentes vamos considerando hacer como esas paradas, ¿sí? Hay libros que esto lo tienen como más explícito, que ya está como anticipado, esos momentos de mirar para atrás, y otros que tal vez no lo tienen tan explícitamente, pero ahí es donde nuevamente va a ser la decisión del docente si considera que es un aspecto importante a considerar en el momento de la planificación de un recorrido de actividades, incluirlo aunque el libro tal vez no lo proponga. ¿Estamos con el tiempo? Bueno, vamos a ir Entonces, cerrando. ¿cerramos? Sí, Sí. sí. Entonces, cerrando lo que compartimos hasta acá, en la primera parte del encuentro nos centramos más en pensar esa hoja de ruta que implica la planificación anual,
y cómo podemos ponerla de alguna manera en diálogo con la planificación anual, con la forma en que están organizados los contenidos en el libro escolar. Y en esta segunda parte aportamos algunos aspectos a considerar cuando analizamos las actividades que propone el libro en términos de pensar secuencias didácticas, recorridos de actividades a lo largo de varias semanas, ¿sí? Donde poder mirar ese recorrido atendiendo a distintos aspectos va seguramente a contribuir, pensamos nosotros, a que para los alumnos y alumnas aprender matemática no sea saltar cada día de una consigna a otra que no tiene mucha relación entre sí, sino que se sostenga en el tiempo de una manera un poquitito más continuada que favorece el aprendizaje de todos y todas. ¿Querés, Gladys? Bueno. Sí, solo recuperar, no hay algunas ideas que aparecieron en el chat, que estuvo muy activo durante la presentación de Margarita, y que fue un éxito la presentación de Marga, decir también, me preguntaban tu apellido Marga, dije Agustoni, porque la gente también quiere saber, así que bueno, les agradecemos un montón las devoluciones. Sí, solo para cerrar, poder reforzar la idea, que distintas metodologías u opciones de enseñanza no son diferentes caminos para enseñar los mismos contenidos. Tal como decíamos al principio, diferentes enseñanzas configuran distintos aprendizajes, posibilitan aprendizajes muy diversos. Lo que intentamos justamente poner en evidencia en esta presentación es que enseñar matemáticas supone instalar un tipo de trabajo particular que pone en juego estas cuestiones de las que estuvimos conversando, ¿sí? De que fue describiendo con tanta precisión y claridad Marga, y bueno, esperamos que este tramo nos permita avanzar en instalar ese tipo de trabajo en las aulas, en un diálogo entre las planificaciones y los libros, que son un gran recurso para fortalecer los aprendizajes de los chicos. Ahora sí, ¿no?